Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. A la tarde un poquito fea, y entonces, pero bueno, agradecido que estéis aquí. Mira, yo os hablo como vicepresidenta del Ateneo y como perteneciente a la sesión de educación. Lo primero que quiero es dar las gracias porque estoy aquí y agradecer a la mesa su participación de manera desinteresada y por ayudarnos en esta actividad que nos parece importante. Bueno, el tema que van a tratar en esta mesa redonda es sobre la educación y la desigualdad y el impacto que tiene la matriculación estamos en época, en el periodo de matriculación de la enseñanza pública, de la escuela pública. Entonces tenemos con nosotros a Verónica de las Lampas, a Dani de Lola Flores y ella de la hija, Josefina. Y bueno, y Carmen, que es la que va a moderar la mesa, que como ya la conocemos, también pertenece a la sesión de educación de nuestro Ateneo y tiene un gran recorrido en el EOE durante muchos años, y entonces ella está muy puesta, ha participado mucho en los temas de inclusión, temas de niños con necesidades educativas especiales, y sigue participando, porque aunque esté jubilada, yo sé de buena fuente que participa en muchos congresos, me piden opinión para hasta utilizando inteligencia artificial, fíjate, moderna, para el tema de preparar programas para necesidades especiales, niños con necesidades especiales. Entonces ella va a moderar la mesa y espero que nos informemos de cosas interesantes. Venga, gracias a todos. Lo primero es darle las gracias a los ponentes, que son tres personas muy relevantes en el tema de escolarización, porque son los que están trabajando en primera línea. Creo que tenemos una mesa de lujo, aunque a pesar de la lluvia y que no ha podido venir mucha gente con el tema de la lluvia, pero tenemos que disfrutar de su criterio, porque en el tema de atención desde sus respectivos perfiles, trabajar por la igualdad en la educación, son figuras relevantes, me consta. Y sobre todo aquí tiramos siempre que sale este tema, tiramos de Verónica, que viene por el sector familias, que muchas veces se decide por las familias, pero no con las familias. Entonces ella aporta ese punto de la visión de la familia, que es muy importante. Bueno, pues la pregunta, vamos a tener unos 15 minutos cada uno para que luego podamos debatir. Es una pregunta de carácter general de cómo ha ido la incidencia en la escolarización 2025-26 y cómo esas incidencias, pues de recortes de unidades, recortes de líneas, desde infantil hasta posobligatoria, si podéis también hablar algo de los grupos de formación profesional que tenemos, lo público, lo privado y eso, pues también el que quiera que lo exponga. Y cómo esos recortes, esos recursos que tenemos de menos, y los recursos donde también entran los recursos de atención a la diversidad, sobre todo también alumnado con necesidades educativas especiales, que ahí Josefina se puede doctorar, entonces puede explicar un poco cómo incide eso en la pérdida de derechos del alumnado y la pérdida de derechos de las familias, los problemas que eso causa en el seno familiar, para que y en un futuro, en una educación en igualdad que te lleve a un futuro en igualdad de oportunidades. Cuando estamos hablando de que recortan grupos de FP, estamos hablando de que estamos hipotecando el futuro de una serie de alumnados que tenían una salida profesional estupenda, compensadora en FP, que ahora la mayoría de los grupos de FP, los que te conozco con facilidad, son privados. Entonces, con todas esas variables, desde nuestros diversos ámbitos, ¿qué incidencias se han producido en la escolarización? ¿Qué inciden en la desigualdad? Empiezo yo. ¿Me acerco el micro o me escucháis así? Con micro. Venga, con micro. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación aquí al Ateneo, un lugar muy cómodo para mí de asistir, porque a la mayoría de las personas que están aquí las conozco y además tengo
cierto o mucho cariño y afecto de muchos años detrás, ¿vale? Después de esto, pues, como ha dicho la compañera Carmen, la escolarización da para hablar desde muchos ámbitos, desde muchas aristas, desde muchos puntos de vista y yo voy a coger el más feo, ¿vale? El de la legislación. Voy a empezar dando una visión más general, ¿vale? Aunque Carmen ha pedido que nos vayamos a este año concreto y a Jerez, voy a dar una visión un poco más general a nivel andaluza y después ya mis compañeras aterrizan el avión, que es lo difícil, y se lo deja a ella aquí en Jerez, ¿vale? Y después lo importante es el momento de debate, de preguntas, de lo que se os vaya ocurriendo, porque seguro que se nos van a quedar en el tintero muchas cosas. Bueno, pues el tema de la desigualdad en la escolarización viene desde la propia normativa que la desarrolla, ¿vale? En el decreto de escolarización, que el famoso consejero que tuvimos, Imbroda, desarrolló y que provocó la última gran movilización de enseñanza, pues hizo una serie de modificaciones normativas con la clara intención de favorecer al sistema concertado privado respecto al sistema público. Espérate, es que no se ve la imagen. No sé si es que lo tienes que hacer. No tiene nada. Bueno, sí, vale. Bueno, pues en este proceso que se basaba en la idea de la libertad de elección de la familia, bajo esa excusa se establecen dos modificaciones en la normativa que nos afectan de lleno a lo que es la escolarización en los centros públicos indios. La primera es la modificación de las zonas de influencia. Como imagino que sabéis, existe una puntuación para acceder a los centros escolares y esa puntuación de acceso va a estar marcada por diferentes aspectos, número de hermanos en el centro, número de hermanas en el centro, bueno, un montón de factores, pero uno de ellos clave es la zona de residencia o zona de trabajo, que puntúa menos que la zona de residencia, para la elección de los centros escolares. Esto se hizo además en un momento en el que empezaba el proceso de bajar la natalidad y ya algunos compañeros y compañeras empezábamos a ver que a largo plazo esto generaría problemas. La modificación fue sencilla. En las localidades donde hay centros concertados es obligatorio que en las diferentes zonas de escolarización al menos haya un centro concertado. ¿Qué significa esto? Que yo vivo aquí en Jerez no se puede hacer eso porque como tengo tanta concertada y está en toda la zona, no afecta, aunque sí afecta, ¿vale? Eso hubo una modificación. Pero, ¿qué hace? Que lo permite a aquellas familias que deciden elegir la concertada, elegir un centro que aunque esté muy lejano a su domicilio, sigan teniendo esa puntuación. Mientras que si tú eliges un centro público, solo lo tendrás en aquellos cercanos. Es decir, tengo la libertad de elección dentro de los concertados, pero dentro de los públicos. Si yo vivo en la zona norte y por casualidad quiero un centro de la zona centro o de la zona sur, no me van a dar esa puntuación, porque no está. Sin embargo, puede ocurrir un centro de la zona centro de Jerez, ¿vale?, se haya metido en la zona sur para que la zona sur tenga el porcentaje de concertadas que necesita, ¿vale? Jerez es un caso un poco especial para la concertada de la pública porque la tenemos muy discriminada y dentro de esa concertada yo entiendo que hay dos concertadas. Eso es una opinión mía personal. Está la concertada A y la B. La concertada rica, la concertada pobre. ¿Vale? La Salle de la zona rica, la Salle de la zona pobre y los que lleváis aquí muchos años pues, ya conocéis cómo funcionaba. Los de la pobre si eran buenos pues los mandaban a la rica y si no, el cuco de la Asunción y el cuco de Montear, ¿vale? La Salle de San José. La Salle de San José, la Salle... Pues esa es la primera discriminación que genera. Esto, en localidades más pequeñas, donde nada más que hay dos zonas, genera que el concertado pueda participar de las dos zonas de escolarización, mientras que los colegios públicos solo estén en una de las zonas. Con lo cual ellos pueden pescar
ahora que hay pocos alumnos, pocos niños y niñas, pueden pescar en toda la localidad. Primer sistema de discriminación. Esa discriminación basada en la libertad de elección de la familia no es tal, porque el Tribunal Constitucional establece de que existe una libertad para pedir, pero no según las necesidades o las creencias de la familia. Por esa misma razón, yo quiero elegir el dentista Pepito y no elijo el dentista Pepito, elijo el de la Seguridad Social, y si quiero el Pepito lo pago, ¿vale? Porque aquí hay que diferenciar entre el centro público, privado, y entre el privado, concertado y no concertado. Si yo quiero elegir un centro privado, libre soy de hacerlo, pero lo pago. La diferencia en el concertado es que lo elijo y me lo pagan el resto de contribuyentes, ¿vale? Esa discriminación además se produce en otro momento. Se produce ahora que hemos comentado, estamos en la escolarización de infantil y primaria, acaba de terminar el plazo de inscripción, pero la escolarización me gusta decir que es durante todo el curso. Ahora el proceso ordinario de escolarización, pero después hay un proceso extraordinario que se articula a través de los anexos 9, que permite a las familias que llegan nuevas a un centro o la movilidad dentro de la localidad por algunas circunstancias. Y además ahora hablamos de la escolarización porque es la más llamativa, la de 3 años, en la que hago con ese niño, que es la primera vez que entra en el sistema, no sé qué hacer, etc. Pero bueno, ya está abierta la guardería antes, ahora empieza la artística, en mayo creo que son las escuelas de danza, las escuelas de idiomas son en junio, secundaria en junio y tiene una extraordinaria en septiembre, etc. Es decir, la escolarización es durante todo el tiempo. Lo que pasa que ahora es cuando más suena, porque cuando la familia por primera vez en muchos casos acceden al sistema educativo, en la guardería entienden que es una cosa privada, asistencial, y se preguntan a dónde llego o no llego a dónde. Ese sistema de discriminación, ya que está la normativa, se traslada a los siguientes procesos de instrucciones y órdenes que desarrolla la escolarización, y vienen con los servicios con los que compiten los centros. Los centros tienen que marcar, yo no miro a ellos porque sé que está en la directiva de los centros, tienen que, al principio del proceso de escolarización en su centro, tienen que poner un cartelito en el que pone: tengo tantas plazas y además tengo un matinal con 82 plazas y un comedor con 132 plazas, ¿vale? Y eso es la suerte de aquellos que pueden poner que tienen un matinal y un comedor, porque eso es una lucha que tienen todos los centros públicos durante muchísimos años para que, la idea que defiendo yo y defendemos la mayoría de gente de la pública, es que esos servicios deberían ser universales, todos los centros deberían tener hoy en día para poder conciliar matinal y comedor, y no tener que estar luchando, llorando y peleando con las delegaciones para tener estos servicios, y una discriminación, porque los concertados los tienen cuando ellos los deciden, mientras que los públicos necesitan que te los autoricen. Y son años de lucha. Este año, por ejemplo, ha empezado el Cazaba, el año pasado, y el Cervantes, que llevan años y años pidiendo, Arana Beato el año pasado después de años y años. ¿Y qué genera esto? Pues esa discriminación entre los centros que pueden ponerlo cuando quieren y los que tienen que pedir la consejería. La consejería los da a cuentagotas, entre otras cosas mirando que no vaya a afectar a los interesados de al lado, que son la concertada, y le vaya a restar puntos. Otro aspecto es, bueno, un poco veo. Los años. El tema no voy a entrar de la FP. En la FP pasa igual. Hay centros que llevan años y años pidiendo ciclos formativos. Esos ciclos formativos no se los dan. La excusa es, últimamente, que tienen que ser de la misma familia. Cuando se lo dan con la condición de que el primer año no los dotan de recursos ni materiales ni de infraestructura, con lo cual los centros no lo piden. Yo no voy a pedir un ciclo formativo de cocina si no tengo sitio donde darlo, ¿vale? Es el caso de Chipiona, tan conocido de Argonauta, o de Arco, que han estado con las cocinitas de la señorita Pepi, en cual hay denuncia que poníamos, prestándole a algún restaurante los electrodomésticos antiguos, yendo a la casa hogar a hacer la comida, el alumnado trayendo su bolsa de la compra y intentando competir con un centro a 500 metros, al BOC, que te lo pone en la bodega de las Croft,
preciosa, maravillosa, una instalación estupenda, y compiten con ella. Que dicen que cumplen los requisitos, es lo único que le dice la consejería, el director general de formación profesional dice que si cumple los requisitos hay que darse, y nosotros decimos, y los de la pública no cumplen los requisitos, pues parece que no cumplen los requisitos, pues tendría que poner las pilas, porque ustedes son la consejería para cumplir los requisitos. Pero claro, entonces no estaría en negocio. Y Broda empezó con esto, con una pequeña empresa que terminó vendiendo un fondo de inversión por 500 millones de euros. Es decir, que el negocio está ahí. El negocio de la FP está ahí. Como no me quiero alargar mucho, vamos a entrar en... Sí, me queda. Entonces, tú me avisas, no te preocupes. Yo para hablar tengo lo que sea. El otro tema de discriminación es el de los recortes a priori. ¿Vale? Los recortes a priori es un término clave en la escolarización. Mientras que en el sector concertado hay un blindaje de los conciertos, se blinda por 4 o 6 años y no importa la demanda que tenga el centro, se mantiene el número de unidades. En la pública, con la excusa de la bajada de natalidad, porque es una excusa, como digo yo, porque no sé si la consejería es capaz de un niño, porque dice que hay 3.000 niños menos han nacido este año. Lo que no sé si la consejería es capaz de saber que esos 3.000 niños que no han nacido iban a pedir todo en la pública. Resulta que solo quita unidades en la pública. No sé, tiene una bola mágica y ellos sabían que solo iba a ser la pública y recortan. Entonces, ¿qué hacen? Recortan a priori en la pública y mantienen en la concertada. Los recortes a priori significa que los centros, con la premisa de la señora delegada estupenda de aquí, Isabel Paredes. Marisa Paredes es la que sí me gusta escuchar, o me gustaba escuchar. ¿Vale? Isabel Paredes. De que después la demanda, si es suficiente, se le dan las unidades, cosa que es irreal. Ya estáis viendo hoy las politizaciones que hay en el Falla y en el VIAR, porque tienen matriculación de sobra y aún así no le dan las unidades. Pues con esa excusa le recorta unidades antes del proceso de colección, antes de que la familia pueda ejercer ese derecho que ellos dicen de elección, ya le recorto las unidades. Y eso está un proceso muy perverso. Si yo voy a un sitio y llevo a mi hijo y resulta que antes había 50 plazas y ahora hay 25, yo llego y me dice el secretario o la secretaria, vamos por 26, no he hecho la solicitud aquí porque es que me puede tocar otro centro que no quiero, que encima no tiene comedor ni matinal y encima no puedo compatibilizarlo con mi trabajo, pues me voy a otro centro. Es muy perverso. Me quedo al final con 36. Dicen, ¿has visto cuánto no tenía para tanta? Claro, porque hay muchísimas familias que han venido a consultar a ese amigo. Vamos a hacerlo al revés, que es lo que pedimos nosotros. Darnos las 50 y después, si no cubrimos lo suficiente de demanda, pues vamos a recortarlo, no vamos a tener una aula vacía. No tiene sentido. Pero vamos a dejar la oportunidad de que compitan en igualdad. Eso no existe. ¿Vale? Esos recortes a priori después se generalizan en un documento que la consejería anualmente saca y que podemos ver a nivel andaluz cómo afecta, ¿vale? Vamos a decir a nivel de Jerez y que parecen números, aquí en Jerez se han ido los centros, aquí se han ido los centros, pero es que resulta, no voy a dar la lata con muchos datos así feos, esto se mueve, pero las del año pasado, ahora las supresiones de 2024-2025, el año pasado desaparecieron 2.402 aulas de infantil y primaria en Andalucía. ¿Vale? Las tenemos por provincia, podemos ver centro por centro, ¿vale? Pero no vamos a entrar en ese detalle. Número general, 2.402 unidades menos en Andalucía, con una transparencia total. Esto es un BOJA, que se llama BOJA de supresiones, que está obligado a sacar la consejería de infantil y primaria. El BOJA de supresiones secundarias no existe, y como está obligado a lo sacar, y lo sacan con transparencia. Por ejemplo, este año lo han sacado el 23 de diciembre, ¿vale? Ya que la gente está muy ocupada mirando los BOJA. El año anterior lo sacaron en el puente de la Inmaculada, ¿vale? Para ver si se nos colaba y no lo veíamos y no lo denunciamos, ¿vale? Pero estas son las cifras a nivel de 2.400 aulas menos. 2.400 aulas menos, pues pensar la libertad de elección que tienen esas familias. Cuando tienen 2.400 aulas menos, ¿dónde elegir? Vale, y ahora vamos a dar un salto a otra historia. ¿Te queda un minutillo?
Por eso, Pero vamos, te alarga un poquito más. Vale, la otra es discriminación, ¿vale? Hemos hablado de la libertad de elección, pero esa libertad de elección, como vemos, es mentira. Pero hay una segunda libertad de elección que es la que nadie habla y que sí que, para mi punto de vista, es denigrante, que es el de la libertad de elección de las familias que tienen alumnos de necesidades educativas especiales. Esa gente sí que no tiene capacidad de... Esas familias sí que no pueden decir, ¿vale? Les afecta esto doblemente. ¿Por qué? Porque con ese nuevo decreto que hablaba al principio, metieron lo de la zonificación de la concertada y metieron otra cosita, que es que los alumnos y alumnas ya de necesidades educativas especiales no pueden elegir el centro que les gusta, el que está al lado de mi barrio, el que... sino que tienen que elegir en función de una reserva de plazas que se hacen en algunos centros para educación especial, ¿vale? Entonces, yo puedo vivir al lado de mi colegio que me gusta, que es el Machado, donde yo vivía antiguamente, pero si no tiene plazas de reserva, pues lo mismo me veo abocado a irme a otro centro más lejano, yo que sé, a La Unión, donde encima no voy a conocer a mi vecino, a mi vecina, soy de educación especial, que necesito un entorno favorable y me encuentro allí solo o sola. Pues esa libertad de elección no la tiene. Es más, esa libertad de elección está solo mantenida en criterios económicos, en ningún momento ni educativo ni social. Ahora se manda a los niños y niñas a donde el recurso es más barato, a donde el recurso ya existe, en vez de un sistema que debería ser el contrario. El niño o la niña elige el centro que quiere y después la consejería dota al centro de los recursos necesarios, ¿vale? Pues esa es la otra discriminación que esconde el decreto de escolarización. Y creo que me he colado un minutito, pero mucho, y dejamos a las compañeras que vayan siguiendo. Un dato más, de la supresión de líneas, ya que está en medio. Sí. ¿Cuántas líneas? De la supresión de unidades, de las 2000 y pico, ¿cuántas son de la concertada? En el decreto de escolarización no viene lo de la concertada, ¿vale? En principio, de este año pasado, de la provincia de Cádiz, solo se perdió una unidad en San Fernando, de Cádiz, lo ponemos, no recuerdo el número exacto, que eran 300 y pico, ¿vale? De la pública. Se perdió una. De la concertada. De la concertada se perdió una. Se perdió una porque un centro que ha cerrado entero, no se perdió una unidad porque ha cerrado, ¿vale? Pero yo creo que ha cerrado. No somos exclusivos de la pública. No tiene ese sistema porque, entre otras cosas, la concertada mueve las unidades, tiene esa posibilidad. Es decir, que cuando cierran una unidad en la Salle de Jerez, porque se quedase sin alumno o alumna, ellos firman un convenio a nivel andaluz de toda la congregación y lo que hacen es firmar un número de unidades. Entonces pierden una Jerez y la recuperan o la pueden poner en Córdoba, por lo cual nunca pierden. Sí, es que queda un poco buenas tardes, lo primero darle las gracias a la Ateneo por contar otra vez con la Franca y bueno, la Carmen por contactar conmigo y hacerlo todo tan fácil, es muy fácil. Que bueno, yo voy a aterrizar un poco en lo que es los momentos que bueno, que ahora estamos con el tema de la escolarización que se cerró el día 31, entonces bueno, tenemos los datos, bueno, acabamos de que incluso ayer me estaban dando algunos datos, todavía faltan algunos por comparar. Pero bueno, lo primero que nos tenemos que ir un poco a, como dice Dani, desde diciembre se empieza ya a saber, en enero, entonces yo a las familias, por los grupos empiezo a darle un poco ya caña, empiezo a decirle, oye, ir preguntando en el centro, a ver si habéis perdido una línea, a ver tal, cual, bueno, entonces ya las familias necesitan su tiempo, porque, a ver, vamos así. Entonces nos encontramos con la sorpresa de que hay para el próximo curso 4 líneas nuevas. Parte, pues, Antonio Machado, Manuel de Falla, Membrillar y Medina, ¿vale? Pues como siempre, esperamos un poco a ver cuántas solicitudes, una vez que se completa el mes de marzo, que desde mi opinión creo que hay que dar guerra un poquito antes, porque luego nos vemos como siempre abril, mayo e incluso a veces lo hemos visto en julio peleando por esas líneas. Y la sorpresa es, como siempre, Machado tiene para 2 unidades 56 solicitudes. O sea, se queda con dos niñas el curso que viene, 56. Manuel de Falla con una 39, Membrillar, se supone
supone que le dejan con una 34 solicitudes y Nebrija le dejan una 46. ¿Qué quiere decir? Que la Consejería de Delegación lo han hecho muy mal. Esta vez la bola de cristal, como yo digo, les ha fallado. ¿Qué ocurre? Que ahora nos tenemos que echar a la calle, las familias, toda la comunidad educativa, hemos estado en el membrillado. Falla también está en la calle, Machado se lo está pensando porque son 56 solicitudes para 2 unidades infantiles. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener esas 2 unidades al completo, pero muy al completo. Entonces, con los problemas que eso trae, o sea, problemas. La atención a la diversidad, los niños y las niñas, pues, evidentemente, ya algunos entran muy pequeñines, entonces, bueno, a la hora de trabajar con ellos, bueno, que son los maestros y maestras, pues nos encontramos se encuentran con una serie de dificultades que, bueno, que evidentemente no es lo mismo 25 en un aula, que os pongo otro ejemplo, a lo mejor Tarteso tiene 19 este año, pues esa parte es menor, o Camilo tiene retiro, 19. Pues esto le ocurre tanto al Antonio Machado, que tiene 56, como al Blas Infante, que también tiene 56 con 2 unidades, es decir, están a tope. Entonces ya tenemos ahí la dificultad. Si Antonio Machado le dejan 3, pues mucho mejor la que tenían. ¿Qué tenemos? Otro problema, por ejemplo, Tomás Sapinilla tiene 3 solicitudes, o sea, y este año, casualidad, le dan el aula matinal, cuando Guadalupe, que es el colegio que está al lado, tiene 29 solicitudes con comedor y su aula matinal. Ya se está viendo, digamos, la idea que llevan. Decimos, pues, nos volcamos en este cole y al final termina con 3. Entonces estamos viendo que aquí por ahora cerrar coles, pues bueno, será lo próximo que van a hacer. Si ya que cortar línea ya no tienen de esta forma, lo próximo será cerrar colegios. Sí es cierto que algunos se van manteniendo, porque os puedo poner Federico Mario tiene 19, bueno, hay algunos que se van manteniendo, pero otros están teniendo unas bajadas que, bueno, yo 12, 17, os voy comentando un poco. Luego tenemos la zona rural, que bueno, que se va manteniendo, pero lo que nos encontramos, digamos, curso tras curso. La eliminación de líneas, que esto sucede desde hace mucho tiempo, porque nosotros recordamos echarnos a la calle, bueno, hace bastante años, y luego cuando recortas líneas también estás recortando recursos, recortas que va a repetir, profesores de apoyo, o sea, una serie de cosas que bueno, van haciendo lo que es el tema de la calidad educativa que se le da a los niños y a las niñas. ¿Y qué ocurre con las familias? Que las familias al final, con el miedo de se me quedará mi hijo o mi hija fuera o no donde yo elijo, al final optan por otro centro. La zona nuestra, como concertado hay uno que es Jesús María, pero es verdad que si te vuelves a la zona oeste, esa parte tiene mucha concentración de lo que es concertado. Entonces, bueno, ese flujo como que va terminando donde se quiere y los coles, digamos, públicos se van manteniendo a duras penas, y bueno, La Unión, Machado, pero ya Alfonso X, que yo siempre lo digo, parece más un castigo que otra cosa, tiene 10 solicitudes, cuando Alfonso X, siempre lo digo, es un colegio y siempre ha trabajado muy bien, con un comedor de gestión propia que tenía, o sea, tenía, luego lo pensaba. O sea, eso fue, me acuerdo yo, eso el mejor comedor de todo el mundo. Que ahora me ha fallado y me he quedado, y es verdad, yo lo he visto, y es que se jubiló, no sé qué pasó con la cocinera, ya ahí se veía la intención. Entonces, cuando ya se va viendo, nos queda poco. Entonces, el problema que tenemos, la familia, nos tenemos que plantar en la calle, porque es cierto que yo siempre animo a la familia, porque yo lo digo, nosotros no tenemos nada que perder, a nosotros nadie nos va a venir y nos va a decir, oye, esto allí, nos podemos echar a la calle. De hecho, yo las animo a que vayan, acudan a la prensa, a que respeten la libre elección de centros que tienen. Si yo elijo este centro, ¿por qué me voy a tener que ir donde tú quieres? O sea, entonces tenemos ahí unas problemáticas, pero claro, las familias no tenemos que mover. Y ese es un poco el problema, que hay que también saber mover a la familia, que nos cuesta mucho. O sea, lo de hoy se difunde por todos los grupos, no quiere decir que no les preocupe, pero parece que siempre hay algo que hacer. Y ese es nuestro tema. Ahora estamos intentando coordinar, que hoy he estado hablando con el AMPA de Nebrija, bueno, sí, también he hablado, también, de Nebrija, Membrillá, IFA
Falla no tiene AMPA. Hay que crear un AMPA porque así es mucho más fácil trabajar, porque si no tienes AMPA, ¿cómo te coordinas? Entonces al principio había un pequeño... Y bueno, ya parece que lo tenéis que crear un AMPA sí o sí, porque así os podéis coordinar y luego a la hora de tener estos problemas no hay mucho mejor. Entonces estamos intentando lo que es un apoyo mutuo entre todos, una colaboración a la hora de plantarnos en un sitio o de tener que hacer un comunicado, porque vemos que tenemos más fuerza. Y lo que son las familias, yo eso me acuerdo de mi director que lo decía, las familias tenéis un poder y una fuerza que muchas veces no tenemos las personas. 4 padres en la calle, más Bueno, que 20 profesores. Eso me lo tiene, bueno, José María siempre me lo decía, y además que lo recuerdo, tenéis más fuerza que muchas veces nosotros mismos. Y yo ya eso se me quedó. Entonces yo digo, aquí hay que pelearlo y hay que decirlo y bueno, y hay que también saber un poco de lo que se habla y ponernos al día y todo eso. Pero bueno, en eso estamos, junto con María Verde, bueno, los sindicatos estamos siempre trabajando en lo que vamos a hacer. Sí, también otra cosa que yo siempre tengo en cuenta es que las familias que participen en las comisiones territoriales de garantía de la admisión pueden participar en las AMPA, pero muchas veces no lo hacen ni vais realmente os enteráis de lo que se habla, por eso digo que tenemos que estar muy al día, porque el AMPA no solo es el bocadillo solidario, la fiesta de Navidad, que sí, que también lo es, pero tenemos que ponernos al día de todo esto, los comedores, normativas, maneajes, es decir, de todo. Trabajo, que es ponerse, que cada vez tenemos más cosas que hacer, más actividades extraescolares con los niños, más manuales, tenemos la vida muy ocupada, pero al final vamos dejando estas cosas y pasa lo que pasa, que muchas veces nos encontramos con este tipo de sorpresas, no sabemos muy bien cómo reaccionar o qué hacer. Entonces, bueno, en eso ahora mismo está la flampa y bueno, que tendremos movilizaciones casi seguro, porque ya hay, las estamos coordinando y seguiremos. Y sobre los grupos de FP también hay movilizaciones que dependen un poquito del tiempo. Ese también, porque en los institutos también se están notando mucho este tipo de recorte y evidentemente la bajada de alumnado, el recorte de líneas está en los institutos. Y ya se ha perdido líneas en Santa Isabel de Hungría, a la alumna que lo mismo de bachillerato, de la García Armada, esto se está notando. Entonces, como se dice, hay que ponerse las pilas. O sea, es lo que estamos viendo. Entonces, aparte, lo que no digamos natural es que tú veas que la privada, claro, es privada, entonces tiene con una calidad mínima, porque eso es otra cosa, tener en cuenta la calidad educativa y quién sabe de algunos y me oiga. Pero eso es cierto, pero claro, ¿qué oferta, qué ofrece la pública? Tiene que ponerse un poco, modernizarse, un poco de las instalaciones, un poquito que también para la gente joven sea atractiva y para la familia. Es cierto que nos van dejando a lo mínimo y, como ha dicho Dani, nos ofrecen cosas que tienen que ser, digamos, casi que a un coste cero o lo que hay con los medios que tienen. Yo he estado, por ejemplo, en el Alcarreira. Sí, en el día de carrera que tiene la de pastelería. Y es decir, que ellos hacen lo que pueden con lo que tienen. Y a veces te quedas como diciendo, no lo entiendo. Y se quejan y lo hacen, pero tienen una situación que, entonces, claro, las familias muchas veces se entrampan en la privada pues, pensando que le están dando lo mejor a sus hijos y a sus hijas. Y al final yo creo que es un engaño porque la calidad ya sabemos que es mínima. Bueno, pues ya me toca a mí. Darle las gracias a Carmen por haberme invitado. Yo soy nueva en esto, soy muy nueva en muchas cosas. Yo soy Josefina, soy la directora del Antonio de Nebrija, uno de los colegios que han estado comentando que está afectado por la pérdida de una nueva unidad. Bueno, nuestro colegio está, para el que no lo sepa, está ubicado en la barriada de La Granja. Es un colegio que es el colegio más antiguo de aquella zona, fue el primero que se hizo junto con la barriada y con el Instituto de La Granja. Un colegio al que el barrio tiene como mucha pertenencia, es como el cole de siempre, en el que han estudiado incluso algunos abuelos de los que tenemos allí de los alumnos, han sido partícipes de la AMPA, que en su momento era la APA,
Y a mí me vienen muchas veces y me dicen, ese salón de actos lo hicimos nosotros con un carpintero que había en el barrio. Entonces es un colegio que tiene mucha pertenencia en el barrio y que es muy querido. Por tanto, ha sido un colegio muy demandado durante muchísimos años. Pero los recortes, la baja natalidad ha ido haciendo un recorte y una decadencia en nuestras unidades. Yo tengo aquí un histórico de unidades que ahora os voy a ir diciendo más o menos la pérdida que ha ido habiendo. Nosotros tenemos una zona de influencia, que es la zona norte, que pertenece desde nuestro cole y luego va barriendo el Membrillar, San José Obrero y llega a la gran concentración de centros concertados. Entonces, esa libre elección que decía ese decreto famoso, pues la verdad es que se ha centrado sobre todo en la concertada, porque cuando nos retiran las líneas a priori en enero, yo cuando abrí el ordenador y vi la planificación, yo decía, no me lo puedo creer, porque nosotros tenemos todavía en sexto 4 unidades, o sea, tenemos 100 alumnos en sexto, y que nos entren en 3 años 25, yo lo tuve que mirar 4 o 5 veces porque no me lo creía. Entonces, nosotros tenemos una pérdida de unidades desde el 2015-2016 empezamos a tener pérdida de unidades. Habiendo tenido en los cursos anteriores 100 alumnos, en ese año ya nos quitan una. Nos dejan en 3, nos la vuelven a dar como un poco de protesta, se recupera en el 2016-2017, pero ya a partir de ahí empiezan a quitarnos una, nos mantienen en 3, hasta en el 2021-22, que ya nos dejan en 2 líneas, que tenemos ahora mismo 2 líneas, infantil y primero de primaria. Se supone que nos empiezan a quitar líneas cuando están las recomendaciones del COVID, tenemos que tener mucha distancia, mucha seguridad y demás. Bueno, pues los niños no, porque los niños no podemos estar todos juntos en una clase, que no hay problema. Podían haber aprovechado en ese momento, es verdad que hay una bajada de natalidad tremenda a consecuencia de la pandemia, pero podemos aprovechar, tenemos muchísimas cosas que hacer ahora en los coles para poder aprovechar ese tiempo. Los niños vienen, muchos de ellos, que si habláis con las profes de infantil, alguno de vosotros, os van a decir, cada vez vienen peor. Ciertamente, vienen peor porque ha habido un deterioro, sobre todo a nivel del lenguaje, que ha afectado muchísimo al alumnado en su desarrollo evolutivo. Y por eso las profes de PT y de AL están, que esa es otra de las cosas que tenemos que hablar. Pues del 2021-2022 ya nos dejan con 2 líneas. Nos dicen que realmente nos quitan la línea porque ven los números de solicitudes de cursos anteriores, entonces van viendo que hay menos demanda. Bueno, pues nosotros no entendemos el por qué, porque tenemos 58, 47, 45. Ciertamente el año pasado tuvimos muy poquitas en comparación, tuvimos 36, 6 de ellas para niños de NEAE, aunque solamente teníamos 2 de reserva. Pero teníamos una casuística muy especial. Teníamos el colegio que con una obra tremenda. No teníamos, el equipo directivo estábamos metidos en el salón de actos junto al AMPA, junto al comedor, estábamos todos juntos. Entonces era como una forma de enseñar el colegio que yo entendía a las familias, digo, quizá yo tampoco con esta forma de trabajar era muy complicado. Teníamos albañiles por todos sitios, obreros por todos sitios, aún así tuvimos 36 solicitudes. Viendo todas las solicitudes que tenía el resto de colegios de la zona, éramos los que más teníamos, a excepción de la Marquesa. Así que aún así nos consolábamos. Está claro que la delegación en ese aspecto no ha tenido en cuenta un histórico, ha tenido en cuenta el año pasado y se acabó. Este año nos dicen que tenemos 25 plazas, nosotros hablamos con ellos, nos dicen que, bueno, que si conseguimos alcanzar las 38, pues podemos empezar a hablar de que nos den la segunda unidad. El lunes se cerró la escolarización, el proceso de admisión, perdona, y tenemos 46.
Los padres vuelven a confiar en nosotros, vuelven a confiar en un centro que además es referencia de alumnado NEAE. Nosotros tenemos un aula específica y hasta el aula específica la tenemos sobre ratio, porque la aula específica TEA solamente tiene 5 plazas, nosotros la tenemos a 6. Tenemos 85 alumnos NEAE. Es cierto que tenemos 3 PTs, pero cada PT atiende entre 20 y 21 alumnos. Y tenemos 2 ALs, además a tiempo completo. Le pedí a mi compañera, porfa, dime cuántos alumnos atendéis cada una. 22. ¿Tenemos muchos recursos? Sí, tenemos 3 PTs. Pero ¿de qué forma tenemos los recursos? Cada vez, claro, es un centro que se solicita mucho, que ahora mismo este año tenemos una sola plaza de reserva NEAE, pero nos la han solicitado 5 familias, porque quieren venir a nuestro colegio, porque intentamos, es verdad, intentamos atender de la mejor manera posible a nuestro alumnado NEAE. Tenemos un equipo muy bueno porque es muy estable. Eso es lo bueno que tiene nuestra plantilla, una plantilla muy estable, trabajan muy bien y cuando se trabaja bien, pues los padres se sienten seguros y se sienten cómodos y esa es la comodidad que nosotros intentamos transmitir y la seguridad que le intentamos transmitir a nuestras familias. Ellos han creído en nosotros, quieren, es verdad que ellos todavía no han empezado a hacer ruido, creo que no tardarán mucho, porque más viendo la movilización que ha habido ya en el Falla y en el Membrillar, que tienen que empezar a moverse ellos también para hacer ruido. Nosotros no dejamos de hacer nuestros trámites por los canales legales, a la administración, escritos, y ahí nos quedamos. Ciertamente la dirección no nos podemos salir de ahí. Bueno, como iba contando, os voy a ir contando un poquito más. No me quiero dejar atrás a las orientadoras. Las orientadoras en base a... Carmen sabe mucho de esto. Sí, un poquito. Las orientadoras están desbordadas, totalmente desbordadas. Este año, en escolarización de 2 años, del paso de 2 años a 3 años, han tenido que hacer una valoración de más de 100 niños nada más que en la zona de Jerez. Pero esos niños, la gran mayoría de ellos van a venir a la escuela pública. Una escuela pública que nos quitan unidades que van a meter en clases de 25 niños y que no van a estar atendidos. Se va a atender en la medida de que esa maestra, digo maestra porque sobre todo son maestras, pueda atenderlos, tenga la buena voluntad y tenga todo el cariño que pueda para atenderlos, pero no va a tener los medios. No va a tener los medios porque es imposible. Entonces, nosotros siempre decimos, yo creo que lo decimos toda la escuela pública, todos los que nos escucháis, decimos, vamos a aprovechar para bajar la ratio. Porque es que es tan locura entrar en una clase de 3 años con 25 niños llorando, durante 15 días llorando, y hay algunos que le duran un trimestre. Y es que hay veces que tú dices que se te rompe incluso el corazón de decir, es que están ahí solitos y hay una maestra que le va dando un abrazo y es por tiempo, un tiempo limitado. Y son niños, no somos máquinas. Las compañeras de Leo están completamente desbordadas en nuestro colegio. De tránsito de sexto para el tránsito para el instituto tiene que hacer todavía 16 revisiones de tránsito. O sea, tenemos 16 niños en sexto con NEAE que pasan al instituto. Que pasan al instituto en el que hay una sola PT. O sea, que nosotras tenemos 3 PT y cuando pasan al instituto tienen solamente una PT a tiempo completo en el que tenemos de referencia, que es el de la granja. Tienen una sola PT a tiempo completo y luego tienen una quitinera 2 días a la semana. ¿Qué atención se tiene de ese alumnado NEAE? Entonces, eso también habría que lucharlo. Hay que luchar la educación, la atención a la diversidad, hay que trabajarla desde muchos ámbitos y sobre todo desde el ámbito del recurso, de pedir recursos. Los recursos no se piden por pedir, se piden porque se necesitan. Y yo creo que ya. No tengo más que decir. Bueno, me encanta la explicación que has dado porque conozco el centro y has hecho una fotografía de la realidad impresionante. Yo apostillo un poquito en su centro y en otros que los centros que tienen alumnos de atención a la diversidad deberían de tener menos ratio, que está contemplado en la LOCSE de los 80, pero en las leyes posteriores no,
¿Por qué? Porque hablamos de medidas ordinarias, que el profesorado tiene que aplicar unas medidas ordinarias al alumno de necesidades educativas especiales o de necesidades específicas de apoyo educativo. Léase alumnado con discapacidad, con otras palabras, o alumnado con dificultades de aprendizaje. Y se le exige al profesorado de aula, no solo a los tutores, sino al de inglés, que hagan unas medidas ordinarias, que hagan una planificación de los programas de refuerzo que tiene que grabar en Seneca, todo eso, cada vez más papeleo, y encima la atención directa en ese aula. Yo me he encontrado hace pocos años, porque yo me jubilé en el 2023, alumnado que tenían clases que estaban 26 de 3 años, de los cuales 2 eran de autismo severo y no fueron capaces de dar la tercera línea, porque eso había 2 clases, en una había 2 alumnos con TEA y en otra había 1, pero todas las clases estaban a 26. No fueron capaces de dejar las 3 líneas para que ese alumnado, bueno, y aparte había otras necesidades educativas especiales, ¿eh? No solamente era eso, dificultades de aprendizaje, niños inmigrantes que no conocían el castellano, en fin, otras necesidades educativas especiales, pero 2 casos de autismo severo y en el otro un caso de autismo severo. Entonces, con esas variables no fueron capaces de devolver la tercera línea, ¿eh? que la tenía el centro y se la habían retirado. La atención a la diversidad, las familias tienen que luchar porque se baje la ratio, especialmente en aquellos centros que tienen 80 niños y niñas de atención a la diversidad. Quítale los 5 del aula, ¿ves? Como ya tengo la fotografía de tu centro, quítale los 5 del aula. En todas las clases del centro hay un número de alumnos que necesitan una atención muy personalizada de su profesor o su profesora, ¿no? Y respecto a la concertada, el concierto educativo obliga a contratar PETIS, pero sin embargo, si no está detrás, pues yo he estado desde LEOE, yo le he dicho al centro, no, este tiene PETIS y tiene PETIS, lo tienes que sacar tu concierto educativo o te denuncio a la delegación. Claro, antes yo soy vieja y podía hacerlo, ¿no? Ahora con esta delegación igual no me hubieran hecho caso. Pero que es verdad que los centros concertados en el concierto global, si entra un dictamen con PETIS, tienen que contratar al PETIS y no decirle vete a Nebrija, que se lo ha dicho textualmente, vete a Nebrija, vete a la Unión, que ellos tienen muchos recursos. Y ahora, desde aquí, que ya yo haría un minutito para... Sí, todo lo que queráis, ya entramos, pero al debate y luego voy a hacer una pregunta. Este tema señala que los números que son, a mí me gusta ya los números, son penosos, ¿vale? La Unión Europea habla de una ratio de 1,250 en orientación y estamos en 1,1400, ¿vale? Que quintuplicamos la demanda. Esto no se hace solo por ahorrar en orientador y orientadora, significa ahorrar en los recursos humanos y los recursos materiales que van a necesitar esos niños y esas niñas. ¿Por qué? Porque mientras que el niño no sea valorado y tenga un dictamen de escolarización, ese niño no tiene derecho a esos recursos. Si en vez de tardar 15 días, tardo 4 meses en valorarlo, pues son 4 meses que me lo ahorro, ¿vale? Esto multiplicarlo. Al final vamos al tema económico. Los que hemos sido directores, directoras y hemos estado en cargo directivo, a los de LEOE los tenemos machacados. Que necesito el dictamen, que necesito que venga, que necesito que lo valore. Pero entendemos que yo cuando estaba en la Marquesa, Fernando, que estaba conmigo, llevaba 5 centros. Y nosotros en la Marquesa y nosotras éramos ya 750 alumnos, ¿vale? En Nebrija llegó a tener 1000, que fue el centro más grande de la provincia de Cádiz, ¿vale? Eso por un lado. Y después otra cosa de los números. Esta consejería es experta y se vende como los grandes planificadores, ¿no? No se vende la Junta de Andalucía, que llegó el PP con la idea de planificar, ¿no? Y que eran maravillosos gestionando. Pues pensad una cosa. A la Marquesa, el año que tuvimos el récord de solicitudes, en esa época 156 solicitudes, pues ese año estábamos de obra de ampliación de 2 unidades de 2 líneas a 3 líneas. Se gastaron 1.300.000 euros en ampliar el centro y ese año nos quitaron la unidad, ¿vale? Esa gran gestión. Yo amplío mi casa para que tengo 2 habitaciones más, pero es que mi hijo y mi hija ese año terminan y se van a estudiar fuera, pero yo me lo gasto.
Y ahora pasa lo mismo con el Nebrija. Nebrija creo que se han gastado 2.700.000 euros, ¿no? 2.700.000 euros en el último año y ahora lo vacío de niños y niñas. Pues una gestión estupenda. El del Nebrija tiene otra parte por detrás, que ese dinero viene de fondos europeos y a nivel nacional y la consejería no quiere que se luzca los que no son ellos y sus fondos. Vamos a dejarlo ahí, pero sigue siendo igual de competente. Es decir, gestiono un gasto enorme de dinero para después dejarlo vacío. No tiene ningún sentido. Y después no hay dinero para lo que se necesita. Orientadores, orientadoras, PT y AL, que sale la consejera, la escucharéis en Canal Sur todos los días, diciendo que ha subido un 38% desde el 2018 que ya llegó los recursos de atención a la diversidad. Es verdad, han aumentado los PT, los AL y los PETI. Lo que nos dice es que han subido un 65% los alumnos y alumnas en ese censo. Quiere decir, yo le he dado 38 platos más de comida, pero es que resulta que me han venido 65 personas de más. Es que lo estoy dejando enmayado, por mucho que tú estés dando más platos de comida. ¿Vale? Esa parte de ahí se les olvida, la segunda parte de los datos. Y nada, ahora ya dejo a Carmen que nos pregunte y a Bueno, aparte de quien lo que que sea. dice Dani, también una precisión es que en respecto a las necesidades educativas especiales y las NEAE, sí es cierto que hay un aumento de la prevalencia. Es decir, no solamente es que diagnostiquemos más y mejor, porque cada vez estamos más preparados los orientadores, sino que también hay un aumento de determinados trastornos que requieren muchos recursos educativos. Hay un aumento no solo en Andalucía, sino a nivel internacional, de prevalencia. Por ejemplo, los trastornos del espectro autista han aumentado muchísimo. Los trastornos de déficit de atención y hiperactividad han aumentado muchísimo. Y eso requiere unos recursos, gastan muchos recursos educativos y son personas de primera como el resto del alumnado. Que eso a veces parece que se olvida. Y mi pregunta es, a la vista de todo esto, ¿qué planteamientos hacéis reivindicativos? Por ejemplo, cuando hemos visto que aquí en Jerez se están creando una cantidad enorme y se va a hacer, por lo visto, hay un proyecto de un macrocentro de formación profesional de posobligatoria. A mí me lo contaron como una cosa monísima que iba a aparecer aquí, pero va a ser privado. ¿Qué pensáis? ¿Qué medidas vais a tomar a nivel reivindicativo o a nivel de sindicato, de familia, de centro? Bueno, más o menos lo que hemos estado diciendo, o sea, digamos, notas a la delegación, pero bueno, eso yo tengo entendido que eso han lanzado la oferta antes de tenerla aprobada, que es otra historia, que se permiten una serie de cosas que tú dices, bueno, no nos lo permite a nosotros y aquí el que llega se monta ahí lo que quiere y bueno, se lo permiten. A ver, nosotros desde hace mucho tiempo siempre nos hemos estado quejando de este tema, pero claro, se está viendo que en muchos casos no nos hacen reivindicar, nos echamos, como siempre, hacemos una concentración, hacemos esto y también reivindicamos esto. Pero claro, visto lo visto, no parece que no haga mucho caso. ¿Vale? No sé. Aquí el tema de la FP es un tema duro de hablar, en el sentido de que, primero, la FP tradicionalmente ha ido a sectores de clase social baja, ¿vale? O medio baja, principalmente. Y a estas personas, a estos sectores a los que se les está exprimiendo ahora enormemente. Primero, le pongo unas condiciones laborales complicadísimas, en las que sin formación no vas a poder entrar, con formación vas a entrar en precario y no te doy la formación en los espacios públicos, con lo cual no me queda otro remedio que formarme en la parte privada. Esa parte privada que además está en manos de multinacionales, no pensar que son multinacionales, que llegan a acuerdos rozando lo ilegal, ¿vale? Por ejemplo, el caso de este año del MEDAC, ¿vale? Que aquí son los dos grandes centros, MEDAC y Albor, los dos más conocidos, firman, tienen los mismos ciclos que que el Seritium, que es un centro que está a 100 metros. Yo le pregunto a todo el mundo, ¿los niños y niñas que están aquí, las familias que están aquí, tienen alguno el interés especial de estar en este centro y pagar 4.000 euros anuales? ¿No será que es que no hay oferta suficiente en el Seritium? ¿O es que la gente viene aquí por gusto?
Nadie paga 4.000 euros para una formación que es mucho peor en las mismas instalaciones, porque el Ayuntamiento de Jerez le cede el pabellón polideportivo que utilizan, dividido con una cintita roja, el instituto y el MEDAC. Es decir, tengo las mismas instalaciones, peor formación, pero pago 4.000 euros al año, ¿vale? Además, les hago la trampa a la pública de los procesos de escolarización no se solapan, perdón, y no permiten que haya una lista de espera vigente, con lo cual los chicos y chicas se van al MEDAC, entran, se apuntan, pagan y le dicen, ¿usted quiere pagar 4.000 euros de una vez o paga 4.000 euros en 12 cuotas? Todo el mundo dice, voy a pagar igual, voy a pagar en 12 cuotas. Ahí está el truco. La lista de la pública sale mucho más tarde. Cuando pasan 2 meses, ese niño y esa niña podría haber entrado. Y entra y tiene plaza. Y va al MEDAC y dice, me voy a borrar. Le dice el MEDAC, bórrate, yo ya he cobrado. O he cobrado los 4.000 euros o he llegado a un acuerdo, porque usted ha firmado no con MEDAC, sino con el Banco Santander, que me lo ha financiado, me lo ha pagado y ahora usted póngase de acuerdo con el Banco Santander y no le pague. ¿Vale? Con lo cual, esa historia. El centro que estamos hablando es un centro integrado, que es por lo que está apostando ahora la consejería, que son centros, macrocentros integrados respecto a una temática, que a ellos les sale mucho más rentable a nivel de plantilla unirlo. Por ejemplo, el famoso Zaporito de San Fernando, que tiene cosas de náutica, pues este va a ir sobre todo al tema aeronáutico. Esa es la idea. Y en una nueva modalidad que es público-privada, ¿vale? No es privado ni es público, es público-privado, que eso va a consistir en la pública se va a llevar dinero, en la privada se va a llevar dinero y la pública va a poner personas, ¿vale? Y ellos van a gestionar en función de lo que les vaya interesando, en los ciclos que les vaya interesando y según les vaya interesando. Esa es la idea. Como es novedosa, no sabemos todavía hasta que se concrete, porque como habéis dicho aquí en la mesa, se lanzan a mandar propaganda, historias, antes de que exista, porque tienen muy claro de que se lo va a aprobar la consejería, ¿vale? Entonces se pueden permitir el lujo de empezar, bueno, como habla en Nebrija, que no sabe si va a tener el año que viene una unidad, ellos ya 2 años antes ya saben lo que van a tener, no van a tener, a quién van a contratar y a quién no van a contratar. Pues habrá que movilizarse, ¿vale? Habrá que movilizarse, pedir muchísimas más aulas y ofertas en la pública, en la FP pública, una bajada de ratio generalizada. La bajada de natalidad en educación no debe ser un problema, debe ser una solución, ¿vale? Es un problema a nivel general de nuestra sociedad. Esa bajada de natalidad nos va a incidir en que no tengamos mano de obra en el futuro, personas que nos cuiden, gente que, ¿vale? Y por eso necesitamos, yo lo digo aquí, necesitamos la inmigración, porque si no nos vamos a encontrar aquí vacíos y sin encontrar la manera de subsistir, ¿vale? Y en educación no es ningún problema la bajada de natalidad, es simplemente saber repartir. Lo que llevan haciendo todas las mamás, todas las abuelas toda la vida, hay menos de comer, pero los repartos y comemos todo. Pues aquí igual, podemos tener la posibilidad, ahora se nos brinda que con el mismo dinero, manteniendo lo que ya teníamos, vamos a establecer las casilleros a todo igual. Vamos a tener casilleros de ratio 20 en infantil y primaria, por ejemplo, y que todos los centros tengan una ratio máxima de 20. Con lo cual, aquellos centros que, por lo que sea, tengan más alumnos y alumnas, no van a estar agobiados con 25 alumnos, con 26 alumnos, que cada vez, como dice Carmen, hay más prevalencia de necesidades educativas especiales o de NEAE, y van a poderse repartir y con ello poder ser atendidos correctamente, ¿vale? El tema es relativamente fácil con una voluntad política. Esto no es una cosa, un problema de matemáticos indescifrable. Es fácilmente tener ganas, desarrollar ese sistema de mantener unos puestos de trabajo, mantener una oferta suficiente, darle a la familia la posibilidad de elegir y darle a los niños y niñas la posibilidad de desarrollarse plenamente en un ambiente mucho más reducido y más acorde a las necesidades que pide hoy la escuela. Pues nada más que darle las gracias a los ponentes por sus magníficas intervenciones y ahora pasamos al debate. Tiene que ser con micro, ¿eh?
Buena, qué bien tener las cosas tan claras, ¿no? Que muchas gracias por las exposiciones, Dani, por lo bien que lo has argumentado. Josefina, es un problema el que tenemos en el Nebrija, además después de la inversión que se ha hecho económica ahí. Esto es, vamos, yo he visto la obra, tú sabes que he ido por allí varias veces y era impresionante además los problemones que ha habido para poder abrir. En fin, que, bueno, y en la flampa, yo creo que aquí la clave está aquí, en la flampa, ¿no? Porque los padres lo que tienen que mover esto, por supuesto con el profesorado detrás, con la comunidad educativa en su conjunto, con los movimientos sindicales. Me ha gustado muchísimo el discurso que ha hecho Dani, pues tú sabes que lo compartimos mucho y que tenemos que ir a hacer un frente común. Yo lo que creo que aquí tenemos un problema de estrategia, que lo que tenemos que abordarla de una manera distinta. Porque yo me encuentro con gente que no analizan esto así, porque esto no es fácil analizarlo así, porque hay otro discurso más simple, que es de, bueno, que la gente elija lo que quiere, que porque le vamos a obligar si todo es dinero público, si todo llega en términos de igualdad para todo el mundo. Esto está calado por todos lados, entonces, ¿por qué le van a negar la posibilidad de...? Aquí tenemos que vender dos cosas importantes. Pues bueno, primero tenemos que ponerlo en la mentalidad del enemigo, que aquí el enemigo es el poder económico, no otro, ¿eh? Aquí no hablemos de calidad educativa, ni de formación de personas, ni de una sociedad más justa, futura, que podría ser, ¿no? No. Aquí hay un tema económico que algunos no ven. Y el problema es que lo vean. Con la FP que es tan descarada, por eso ha insistido tanto Carmen, es tan descarado lo que está pasando en la FP, que ahí es que no hay manera de poder engañar, ¿no? En lo otro sí, y en lo otro lo cubren y lo adornan, no en la educación especial, porque no pueden, es descarado. Tú vas a un centro, yo tengo unos compañeros que hicieron un paripé, que fueron como matrimonio a un centro concertado para hacer un estudio que estaban haciendo sobre que iban a escolarizar a su hijo y tal. Todo fantástico y bien, y llegó un momento que dijeron, es que tiene necesidades educativas especiales. Cambió por completo todo. Y ya le dijeron, no vayas usted a un centro público, porque el centro público es el que tiene los recursos, nosotros no, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí la cuestión de decir, el concepto de libertad de elección, yo te lo compro. Digo, aunque yo lo de la libertad de elección estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Yo libertad de elección para lo público. Si tú quieres privadamente pagarte algo, págatelo. Vete al Hospital de Navarra si quieres y te lo pagas, ¿no? Pero el tema es, vale, vamos a comprar el concepto este porque socialmente se vende muy bien. La libertad de elección. ¿Por qué tú limitas el número de matrículas previamente a saber cuántas las hay? Es decir, ¿por qué tú determinas? Esto la gente lo entiende. Es decir, que un colegio como el Nebrija, con las instalaciones que tiene, que además se han renovado, con lo grande que es, que tiene todavía en algunos sitios 4 líneas y que se va a quedar en una. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué esto? Hombre, yo creo que... ¿Por qué me estás diciendo que solo voy a tener una línea si tengo posibilidad de tener 2? Esto es descarado. Eso sí es descarado. Y eso la gente lo entiende. Y eso es lo que tenemos que hacer visible. Esa parte es importantísima. Y luego una segunda. ¿Cuándo empezamos a hablar de ratio? Y esto le beneficia a todo el sistema. Lo que pasa es que el sistema de la concertada cobran por unidad y por número de alumnos que tienen, ¿eh? Cuidado. Por eso no quieren tener menos alumnos, ¿eh? Como ellos tienen niñitos. Hombre, uno que ha sido docente, que aquí hay mucho, o que es docente, evidentemente cuando uno tiene 40 alumnos en una clase, en un grupo, por un momento dado, y son todos buenísimos, de buena familia y tal, eso no es un problema. El problema es cuando tú tienes 15 con problemas y necesidades educativas especiales. Y cada vez tenemos más alumnado NEA, ¿eh? Esto es una realidad, no sabemos por qué. Yo a mí me encantaría analizar por qué hay tanto autismo, porque cada vez hay más. Yo no sé si la edad de los embarazos de las madres, posiblemente, no sé, no lo sé, pero esto sería cuestión de analizarlo desde el punto de vista médico, ¿no? Pero es verdad que esa realidad está en la escuela y lo que dice Dani es cierto. Si tú incrementas, esto pasa como en sanidad. Yo dedico más dinero a sanidad, sí. Tú dediques más dinero a sanidad, perfecto, pero para los conciertos. Al final la sanidad pública no se beneficia. Ese discurso tenemos que instaurarlo, tenemos que defenderlo y tenemos que explicar que tú antes me estás prohibiendo a mí matricular. Eso es y hay que hacer una gran movida que creo que tiene que estar, por supuesto, con toda la comunidad educativa, pero los que tienen que ir en bandera, porque el profesorado tiene un problema, que es que tiene miedo, y muchas veces en consultas tenemos, y Dani tendrá también de decir, ¿cómo hacemos esto? A través del consejo escolar, y que la propuesta la compadre y que se ponga en acta y tal, porque no te puedes comprometer como administración que es el docente. Esto es una realidad, ¿eh?
Entonces, ese trabajo hay que hacerlo y es de la ratio. Beneficia al sistema tener 20 alumnos. Si todo el sistema inquiere, todos los centros sostenidos con fondos públicos, sí, públicos y concertados, tuvieran 20 alumnos por aula, no estábamos hablando de lo que estamos hablando, Porque no es que tú te vas, yo me voy a quedar con 20, pero claro, aquí está el engañabobo. Perdona, es que te dice la propia administración, la propia delegada, me la ha dicho. No, es que nosotros tenemos aula, no digas eso, nosotros tenemos aula con 12 alumnos. No me vale eso. Tiene alumnos, 12 alumnos, vamos a hacer una media. Lo que tenemos que hacer es, si tú pones 20 alumnos por aula en todos los centros sostenidos con fondos públicos, como paso primero a lo que tenía que ser que la nacionalización de toda la escuela concertada, porque ya cubrió su papel. Pero bueno, eso ya es un salto que algunos no lo entenderían. Vamos a ir paso a paso. 20 alumnos por aula, tú distribuyes en todos los centros sostenidos con fondos públicos y no hay supresiones. Y además mejoramos la calidad y también la concertada para los niños y que lleguen alumnos con necesidades educativas ahí. Porque yo peleo y argumento y quiero que haya alumnos con necesidades educativas especiales, porque yo ya estoy cansado de que el hospital concertado solo opere apendicitis, pero cuando hay una operación de corazón me la lleva al hospital público. No, el hospital concertado que tenga los medios y se gaste los dineros, porque entonces no solo para apendicitis, porque entonces ya está el engañabobo de turno, ¿no? Ya está. Yo lo que sí creo que ¿qué pensáis? ¿Qué pasos podríamos dar? ¿O cuál es la estrategia que tendríamos que seguir para retomar, no digo el movimiento de Marea Verde, que ojalá, ¿no? Sino que cómo podríamos hacer para que hubiera una estrategia común, conjunta, de reivindicativa, como está pasando ya en sanidad, porque ya está en escandaloso, que el día 5 tenemos una movida, ¿no? Y esto va a ir, yo creo que va a ir más. Esa era la idea. Gracias. Yo ya no sé. De estrategias, pues nosotros tenemos siempre, bueno, se supone a nuestra disposición una serie de herramientas. Consejo Escolar Municipal no nos sirve de nada, porque a día de hoy no se ha celebrado, el Consejo Escolar Municipal a día de hoy no se ha celebrado, lo queríamos tener en el mes de febrero y estamos a 2 de abril, todavía no se ha convocado. ¿Para qué? Pues para hablar de estos temas, que es lo suyo, no lo tenemos. Si vamos al pleno nos encontramos también con otro panorama. Bueno, llevamos propuestas, llevamos cosas, nosotros, pero nos pasa esto. Ahora mismo hacemos muchas cosas y nos encontramos con ese tema. Muchas cosas que se hacían se están haciendo de otra forma. Ya como que cada vez como que nos van limitando o nos van cortando un poquillo. Entonces, claro, nosotros sí, tuvimos una reunión con el delegado. Nos sale la foto, nos salimos en prensa, nosotros no. La concertada tiene una reunión, no sé, con el cole, no sé qué historia, alcalde, en prensa, sale todo, ahí magnificado. Nosotros ni una mala foto. Es que no, parece que no vendemos mucho. Entonces, claro, parece como que no hacemos. ¿Y cuántas veces hemos pedido un apoyo? Bueno, eso ya es a lo que es el tema de durante el proceso de escolarización, bueno, pues un pequeño apoyo a la campaña de escolarización, que no estamos pidiendo nada tampoco, no se nos niega. Y ahora luego vemos en prensa, pedazo de foto, el apoyo, tal. Entonces eso a mí nos duele porque lo hemos pedido varias veces. Y si no nos hacen caso, pues ya llega un momento en que decimos, es que nos ignoran o no. O sea, nosotros hacemos uso de todas estas herramientas de lo que nos ofrecen, pero nos encontramos con una serie de trabas que bueno, que ya tú me dirás. Bueno, yo desde mi sitio, yo creo que lo suyo ahora mismo, conforme estamos sobre todo 3 colegios, no sé si el Machado también está en la misma situación, pero quizás con menos perjuicio, porque le han quitado una, tiene todavía 2. Quizá lo suyo sería unirnos los 3 colegios, no hacer la fuerza de forma individual. Ellos quieren quitarle una unidad al público para dársela a otro. Al final eso es lo que quieren hacer, no quieren crear una nueva unidad, no quieren crear una nueva línea. Ellos lo que quieren es quitárselo, a ver a quién le sobra, cómo podemos hacer el recorte para no tener que ampliar. Entonces, si al final hacemos la lucha de forma individual, pienso que nos estamos equivocando, porque al final podemos solucionar nuestra parcela, pero para muy poco tiempo.
Esto va a ser lo mismo que le pasó a Membrillar hace un par de años, lo que le pasó a San José Obrero el año pasado, que probablemente a San José Obrero este año le han mantenido las 2 unidades, pero que el año que viene se lo van a volver a quitar. Y al final vamos haciendo la guerra y la lucha de forma individual y solucionamos los problemas de forma muy puntual. Lo suyo sería una reivindicación conjunta con los 3 colegios, los 4 coles que nos han quitado la unidad dentro de las AMPAs, que yo creo que son, no sé, el Fallas no sabía que no tenía AMPAs, me he sorprendido, la verdad. Yo creo que las AMPAs son potentes y son fuertes y cuando ellas se mueven hacen ruido y el ruido no gusta porque es una mala prensa y eso es lo que ellos no quieren. Yo animo. Yo si quieres termino, que además Patricio y yo compartimos muchas de las ideas. Yo soy más radical, ¿vale? En este tema. El principal tema es, nos venden el sistema del miedo. Esto es lo que conocemos hoy en día en la sociedad, el miedo. El miedo que nos van a bombardear y por eso necesitamos más armas, pero el miedo a que los inmigrantes nos van nos van a llegar en masa y nos van a echar de nuestras casas, el miedo que nos van a ocupar cuando hay un 0,2% de ocupación, el miedo, ¿no? Ese miedo que dice Patricio existe en los centros, el miedo a manifestarse en los claustros, el miedo de los equipos directivos. ¿Por qué? Porque para eso tienen unos medios de represión enormes, que esto está grabado y no me va a gustar que se grabe, pero bueno, que después José Ignacio, que se quede de aquí del Ateneo, me riñe. Pero bueno, tienen los perros del sistema, que es el servicio de inspección, ¿vale? Que te los echan encima rápidamente en el momento que hay cualquier movilización en los centros y empiezan a pedirte papeles, documentos, historias, hasta que se te quitan las ganas de movilizarte. Pero yo soy de la opinión contraria, que cuando tú te mueves mucho, el miedo lo tienen ellos. No, tú dejas de tener miedo. Cuando tú robas 100 euros a un banco, el problema lo tienes tú si te cogen. Pero si tú le robas 100 millones de euros, el problema lo tiene el banco, no lo tienes tú. Pues en este caso igual. Si tú te mueves, si tú gritas, ya después ya eres intocable, ya es más difícil. Y lo digo yo que me he movido en prensa, que sé que me han intentado tocar las narices más de una vez y al final la presión la tienen los padres. Yo tenía un inspector sentado delante mía diciendo que hay un expediente administrativo y decirle, ábremelo, no te preocupes. Pero que yo voy a hablar con la delegada, en aquella época era de aquí de Jerez. Y mi familia, que son 700 alumnos, son 1.500 papás y mamás, son 1.500 votos. Creo que a lo mejor a la delegada le va a interesar más los 1.500 votos de mi familia que tú me abras el expediente. ¿Vale? Entonces, el miedo hay que traspasárselo a ellos, no a nosotros. Una movilización potente de un AMPA consigue lo que quiere. Ejemplos hay miles. ¿Vale? Yo escribí, yo qué sé, 20 veces para quitarse un transformador que tenía hace muchos años en el centro cuando se hizo la obra. Era imposible quitar aquello. Los papás y mamás, mágicamente, en un día lo consiguieron. Cortaron la avenida del colesterol, un día. Y al día siguiente, lo que era imposible técnicamente, se solucionó. Pues con esto igual. Cuando se hace ruido, se consigue. En el centro de Lola Flores, 14 años con prefabricada. El año pasado empezaron a movilizarse. Al director a tocarle las narices, pero bien fuerte. ¿Vale? Ya estábamos detrás apoyándole a algunos diciéndole si le tocan muchas narices, va a salir esto por otro lado. Ya dejaron de tocarle las narices. Y este año han sacado a los niños a la calle a dar clases. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que donde no era posible y no había dinero, hay dinero. Y el año que viene empiezan las obras. El principal motivo es cambiar las tornas, que tengan miedo ellos y ellas y dejemos de tenerlo nosotros. Y ya está. Sí, yo tengo... Perdón. Okay. Vale, perdona. Bueno, yo soy profesora de formación profesional en el IES Almunia. Y tenía entendido, pero luego al oírte, Dani, has comentado, el MEDAC o los centros privados están lanzando su oferta
sin tenerla autorizada. Nosotros en el Almunia hemos recogido 24 compromisos de empresa antes de Navidad y hemos solicitado un ciclo superior. Tenemos la familia de informática completa desde hace mucho tiempo, teníamos el grado medio de actividades comerciales, solicitamos el ciclo superior de marketing y publicidad. Tenemos ya en lista como 15 alumnos para matricularse, que nos preguntan todos los días. Entre los que se han ido de los ciclos, los que han venido de la calle, los del bachillerato que de momento no quieren ir a la universidad. Claro, y nos dice el alumnado que es que el MEDAC tiene el ciclo, que por cierto dice que lo va a ofertar. ¿Qué mecanismo o recurso legal hay para que la administración, primero, no permita comunicar una enseñanza que no está aprobada? Y segundo, se establece un agravio comparativo muy grande cuando a 2 de abril todavía estamos esperando la oferta de formación profesional, que ya sabéis cómo estamos en Jerez en la formación profesional pública, porque han nombrado el Seritium, 25 años con un ciclo solo, superior de 30, un grupo. Llega al MEDAC, se ponen las botas. No hay grado medio, no se completa la familia. Nosotros no hemos completado la familia. Todo el informe que hemos mandado, excepto la dotación de 2 profesores que tendrían que venir, no necesita inversión en el Almunia la administración para poner el ciclo que estamos pidiendo. Por el lado del dinero no está el problema. Pero mi pregunta es, ¿qué mecanismo, qué recurso hay para que cuando se comunique la oferta de formación profesional se haga al mismo tiempo? Para que el alumnado diga, vale, yo me lo quiero pagar, me voy al MEDAC. Lo que estamos diciendo, que tú te lo quieres pagar, te lo pagas. Pero yo sé que me lo puedo pagar allí o lo tiene, ya sé que la Almunia lo tiene o no lo tiene, por ejemplo. Entonces, esto es una injusticia y un agravio tremendo, tremendo. Y yo ya lo había leído, mis compañeros lo comentan, ahora lo comentas tú. Y yo digo, pero bueno, si es que esto no está autorizado. Claro, y ahora va la gente, se mete en el préstamo, porque yo ya conozco gente. Porque no quiere esperar, pasa como con el concertado y lo que tú has dicho, dime que tengo 50 plazas en el colegio de oferta pública, si las lleno bien y si no las lleno, pero primero dímelo, ¿no? El derecho a la información. Y luego lo otro que quería comentar, que creo que lo ha dicho ya, te has referido tú, Verónica, iba a decir, en este tiempo preguntaros, ¿habéis tenido reunión directa con el delegado de Educación? La alcaldesa había oído esta tarde que igual se pedía alguna cita o algo, porque la administración local también estará para remangarse en estos temas, que sé que no lo hace a lo mejor. A ver, con el delegado que tuvimos desde el mes de noviembre pidiéndola. Me daban larga, me dieron un día, nos seguían dando larga. No sé qué, ya llegó enero, me la dieron. Me llaman 2 días antes, te la anulo. Digo, sí, dejé caer por ahí y le llegó. Voy a la prensa y de momento me dieron la reunión. Ajá. Es que, lo digo aquí, lo digo en cualquier sitio, que yo no oculto nada. Esa fue la forma en la que me dieron la reunión. Hombre, porque son personas que han pasado por un centro público, que han tenido cargos, que saben lo que es la organización y la gestión de los centros y que conocen de lo que estamos hablando. El rato que estuvimos, que sabe lo que le vamos a contar, porque tampoco nos conocemos, no. O sea que tampoco vamos en plan así, agresivo, ni mucho menos. Vamos allí, dialogamos, tal, e incluso hay cosas que le llevamos y le parecen bien, que ha sido... Pero bueno, ¿qué trabajo te cuesta darnos una reunión de 1 hora, hora y algo? Es que yo creo que son hasta torpes, porque al final nos crean como cuando en realidad no la tendrían que dar como se la dan a todo el mundo, porque luego en prensa es que no hay día que no aparezcan en las fotos. Es que no hay día. Y ahora por una reunión que me llevan meses pidiendo. Vale, te voy a contestar un par de cositas así rápidas. La nueva normativa de FP, yo estuve reunido con el director general de la Consejería de Formación Profesional, que ha cambiado 3 veces en el último año, hasta que han encontrado que les gustaba, que viene del Ministerio y que
y que es capaz de venderte un frigorífico en mitad bueno, depende de lo que haga falta, ¿vale? Y este es el que les ha gustado último. Nos ha dicho claramente, si cumplen los requisitos se les paga. Entonces, los centros se van al listado de requisitos, los centros privados se van al listado de requisitos, los cumplen y ya a partir de ese momento pueden ofertar sabiendo que se los van a dar con total seguridad. Ya no hay ningún impedimento a conseguirlo, ¿vale? Esto es como lo de ahora que se ha puesto de moda con las universidades públicas y privadas, que ahora el Ministerio quiere empezar a decirle, no, además del informe que haga, tiene que haber un informe técnico por parte del Ministerio para que las comunidades no le den a la universidad a quien quiera. Y entonces ahí se han puesto con los pelos como pinchos, ¿vale? Pues la FP llegará, lo que se pide es eso, de que no solo sea unos requisitos técnicos, sino que sean unos requisitos pedagógicos. Eso por una parte. Y la segunda parte es que eso no entra, ¿vale? Yo esta semana que viene posiblemente tenga una reunión con la consejera de Educación o con el viceconsejero. Yo estoy en la mesa con Patricio también alguna vez, nos vemos por consejería. Y la FP es ahora mismo el negocio donde ellos están sacando dinero, donde les interesa. Lo demás está como porque no les queda más remedio. Esto es como el que gana una elección y dice, tengo que coger, yo qué sé, infancia, deporte, pero yo lo que quiero es coger urbanismo, ¿vale? Pues igual, yo estoy aquí, pero a mí lo que me interesa es la FP, que es donde está el dinero. Y a mí iba a decir me hace gracia y no me hace gracia. Me sorprende cuando tú has dicho, tenemos 24 empresas que no han firmado la colaboración. Era un requisito para solicitarlo. Era un requisito, yo sé que es un requisito. Desgraciadamente, ese va a ser el punto siguiente donde van a apretar para que los centros públicos no puedan pedir. Que no consigan las empresas donde tengan que hacer los alumnos y alumnas las prácticas. ¿Por qué? Porque ya este año nos estamos encontrando con centros que llevan 10 años que llevo a mi niño a la panadería Beltrán, por el que me invento un nombre. Y este año mi niño no va a la panadería Beltrán. Qué casualidad que es que hay un centro concertado, privado, o en estos casos privado de FP, que ha empezado con un ciclo de panadería. Y que resulta que le dice al de la panadería, mis niños hacen aquí las prácticas y por cada niño que viene aquí te doy 100 euros. El de la empresa dice, escúchame, ¿me va a traer 25 niños que trabajen aquí y me va a dar 100 euros por cada uno? ¿El de la pública me va a dar algo? Nada. O para la pública. ¿Vale? Por eso las 24 empresas es un... no me gusta hablar así tan claro, pero... Hay otra pregunta allí, ¿no? Sí, yo precisamente te iba a preguntar, a raíz de la polémica por las universidades públicas y privadas, si en la FP en concreto y con carácter general en la enseñanza obligatoria y ya en el bachillerato, porque también está habiendo conciertos en bachillerato, se podrían establecer parámetros del tipo de los que se pretenden establecer en la universidad privada para garantizar un mínimo de calidad, ¿no? ¿Y qué parámetros podrían ser? Porque, bueno, en la universidad pues se pide un número de doctorados, un número de solicitudes, se pide un porcentaje de investigación, se pide unas instalaciones. ¿En FP hay algo de eso? Eso sería una pregunta. Pero hay otra de carácter más general. Yo creo que todavía este país no ha superado la conciencia o la cultura de que la enseñanza privada es mejor. Y si mi hijo o mi hija van a un colegio privado, sea o no concertado, se van a relacionar con gente mejor, se van a relacionar con gente más poderosa, van a tener mejores amistades y por tanto les va a ir mejor en la vida. ¿Cómo podríamos, de alguna manera, contrarrestar ese discurso que está inmerso en la mentalidad de mucha gente para decir no? La pública es mejor porque la pública integra, porque la pública prepara para la vida real, porque la pública también establece contactos, etc. ¿Qué podría hacerse? No solo es la responsabilidad de las AMPAs y del profesorado, sino de toda la sociedad para cambiar ese discurso que es un elemento cultural. No sé, yo no quiero monopolizar, me parece que yo hablo. La compañera... Sobre lo de la universidad... de la universidad no hay mucho que hablar porque o de la FP.
tema de la FP, bueno, se pueden hacer esas medidas mismas que se prueban en la universidad, se pueden hacer valoraciones de formación del profesorado, de experiencia docente, de instalaciones, un histórico, ¿vale? Ver las posibilidades de inserción laboral. Bueno, hay muchísimos criterios que se podrían tener en cuenta del maravilloso funcionamiento de la FP, a pesar de todo esto que estamos diciendo, que suple, como la mayoría del profesorado, pero en FP en muchísimos casos más todavía, esas necesidades que tiene el sistema los convierte en virtudes y inventan a diario cómo dar clases, se sobreponen a situaciones que yo voy a algunos centros a visitar y no me explico, y hacen maravillas para que sigan adelante. El tema es que las competencias están transferidas, que es más bonito, a las comunidades autónomas. En las comunidades autónomas están muy politizadas y mientras que haya una economía neoliberal que lo que prime no es la calidad educativa, como han hablado por aquí, ni la inclusión, sino que sea el negocio, la FP ahora mismo es el nicho de negocio. Yo cuando hablé con este director general y nos decía que es que la escuela pública tarda mucho en adaptarse al sistema, que el sistema privado se adapta mucho más rápido, yo le decía dos cosas. Le decía, cuando tenemos el 80% de alumnado aproximadamente en Andalucía en la pública, sobre todo porque hay muchísimos centros en localidades que no son nichos de mercado, ¿vale? Ya las grandes capitales, Cádiz tiene más del 50% del alumnado de primaria infantil ya en concertado, en Jerez vamos ya a 60-40, pero claro, no van a abrir un concertado en Lomo Pardo, que no interesa económicamente, ¿vale? Ni lo van a abrir en Argaz, por decir un ejemplo. Se me ha ido el hilo de lo que estaba diciendo. Bueno, que no es negocio la primaria y la secundaria y los ciclos formativos siguen siendo un negocio. Y el director general le decíamos dos cosas. La capacidad de adaptación sí existe. Sí existe cuando hay interés. Primero lo demostramos todos y todas los docentes cuando nos cogió la pandemia, que en 2 días aprendimos, hoy estaba hablando con la compañera, aprendimos más nuevas tecnologías de lo que yo había aprendido en mi vida. Yo soy de lápiz y boli y aquí tengo un cuadernito, ¿vale? Y en 2 días aprendí a manejar Microsoft Teams, el video Zoom, me abrí una cuenta de Instagram que después no he utilizado más y todas estas cosas. Y si somos capaces de adaptarnos, sí. Y la segunda cosa es, si no somos capaces de adaptarnos tan rápido, vamos a hacerlo lento. La concertada encuentra un nicho de mercado, como ha dicho la compañera, no hay un ciclo formativo, lo oferto, lo lleno, muy bien. Usted ha montado una concertada aquí de cocina, estupendo, se ha dado cuenta antes que yo, pero nosotros vamos a reaccionar. ¿Qué tardamos? 3 años, 3 años. En 3 años te voy a montar justo al lado uno público y ahora compite con él. Somos más lentos, pero llegamos a la misma meta, que los niños y niñas puedan trabajar y entrar a una formación gratuita, pero nos interesa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más o cerramos ya? Bueno, yo es que más que pregunta es un comentario, o sea, una vivencia. La prensa está en manos de quien está. O sea, no me extraña que no te quieras sacar una foto en la pública cuando estás soliviantando al sistema porque no interesa. En cambio, la privada son mis amiguitos, pues vamos a salir todos guapos en la foto. Y con respecto al tema de la presión de los padres, nosotros lo hemos sufrido en carne propia hace nada. Nos llamó la Junta y nos dijo, una buena inspección, nos llamó y nos dijeron, somos administración, ustedes no salir a la calle y que yo no me entere de que ustedes están apoyando, soliviantando a las familias para solicitar cualquier historia. Una llama, o sea, un tirón de oreja, pero clarito, muy clarito. No pasará, pero la llamada de atención no la hicieron. Bueno, pues sin más damos por terminada la mesa, ¿no? Si ya no hay más preguntas, ¿hay más preguntas? No. Y nada, nuevamente gracias a los ponentes, que lo habéis hecho muy bien. Y no perdamos la esperanza. Bueno, ahora el diplomita es...
Bueno. Sí, hombre. ¿Qué apretaste esto? Ya. Cuídate que estamos aquí. Moliste funciona. Esto también es para vosotros, ¿eh? Toma. Muchísimas gracias. Ya como era el incidente, ya voy acumulando. Podemos monetizar un poco.